¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa aquí en el Palo de Rensenbrink. La verdad es que teníamos ya ganas de volver a tener un invitado, que ya le veis ahí, ahora lo voy a presentar, que es un auténtico crack. Como digo, gracias a todos los que seguís este programa. Cada día somos más, ya somos 90 seguidores en el programa, que no está nada mal. Y nada, como siempre, recomendaros seguir el programa, suscribiros gratis, como dice aquí el rótulo, si sois de Amazon Prime. Y si no lo sois, pues por 4,49 os suscribís un mes al canal, apoyáis el contenido y así pues podemos seguir creciendo en esta nueva aventura. Como ya os anunciado también en redes sociales, hoy tenemos la decisión de cuál va a ser el nombre de nuestra mascota. Ya sabéis que durante todo el mes pasado, gracias al Rincón de Biduque, canal YouTube al que os podéis suscribir ya porque es totalmente gratis, pues hemos tenido esta maravilla, ni más ni menos que todo un futbolista de la selección española aquí con nosotros. Y hoy, pues a través de las encuestas que vamos a ir lanzando y del propio chat, vosotros vais a elegir pues el nombre de cómo queréis que se llame. Hay 5 nombres finalistas y de ellos pues saldrá el ganador. Como digo, podéis ir haciéndolo en el chat o a través de las encuestas. Bueno, y sin más, no me enrollo más porque el invitado que tenemos hoy bien merece la pena que disfrutemos de él el ratito que podamos robarle. Nos vamos hasta Uruguay para conocer a grandes mitos, grandes leyendas de una selección, la charrúa, que nos ha traído muchísimas alegrías, doble campeona del mundo, 15 veces de la Copa América y con un montón de grandísimos jugadores. Así que nada, ahí lo tenemos. Le damos la bienvenida aquí al canal, al Palo de Rensenbrink, a nuestro buen amigo Sebastián Cittadini. Hola, Sebas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás, José? La verdad que un placer estar acá contigo, que bueno, venimos hablando hace algunos días y bueno, y en realidad hace un tiempo, ¿no? De la posibilidad de juntarnos un rato a charlar y de bueno, de que yo pasara por tu canal. Así que bueno, contento de estar acá y como siempre para conversar de algo que nos gusta tanto y en este caso, bueno, sobre un poco de la historia del fútbol uruguayo, que es, como dijiste, es muy rica. A veces algunas de las cosas están un poco muy lejanas en el tiempo, pero bueno, sí es cierto que bueno, tenemos un gran orgullo por lo que es esa historia y por esa producción de jugadores que, bueno, que ahí en España ustedes conocerán, que en casi todos los equipos hay algún compatriota. Así que bueno, nada, un gusto para mí estar acá charlando contigo. Se dio finalmente y hemos encontrado este primer tema que no te quejarás, que te lo he puesto para que te luzcas, ¿eh? No, en No, absoluto. No puedo quejar. busca un tema estupendo. Bueno, también he dejado aquí en el chat el enlace a tu cuenta de Twitter, que recomiendo evidentemente enfervorizadamente que la sigas porque bueno, te pueden conocer un poquito más a ti como persona y también en todas las labores que haces escribiendo y haciendo contenido. Bien, sí, ahí van a encontrar básicamente fútbol, básquet y por ahí algún intento de humor y de pasarla bien, ¿no? Más que nada es eso. Así que bueno, es lo que se van a encontrar por ahí. Como decías, también comparto las cosas que hago por ahí en diferentes medios, colaboraciones, ¿no? Cosas relacionadas fundamentalmente con la escritura. Totalmente recomendable y bueno, como siempre deseando leerte próximamente y bueno, estaremos muy atentos a lo que se pueda venir de aquí a poco. Pues vamos al lío. Lo primero que me gustaría aclarar es cómo es posible que un país de 3,5 millones de habitantes pueda ser doble campeona del mundo y 15 veces campeona de América. ¿Qué tiene de especial Uruguay? Eh, hay muchas teorías al respecto, ¿no? Muchas tienen que ver, ¿no? con un poco el origen eh, de la nación, de Uruguay como nación. Está muy vinculado sobre todo a los ingleses, ¿no? Bueno, como que al primer lugar donde trajeron el fútbol, entre otros deportes, que ellos practicaban, ¿no? Como sus deportes eh, más importantes. Bueno, el fútbol tuvo, no solo en Uruguay, sino también en Argentina, sobre todo en dos ciudades que están tan emparentadas como Montevideo y Buenos Aires. Ahí como bueno, en esos orígenes del fútbol de selecciones,
como un lugar en el que tuvo una efervescencia muy, muy rápida y se incorporó también muy, muy fuertemente a la sociedad local, ¿no? Recordemos que, bueno, Uruguay es un país que, bueno, que es relativamente joven como nación, entonces el fútbol empezó siendo prácticamente desde sus inicios un elemento de identidad muy marcado, cuando los habitantes criollos empezaron a adoptarlo, bueno, se empezó a jugar en todos lados, ¿no? Y eso hizo bueno, que se adoptara como realmente siempre decimos, ¿no? Y hay un montón de trabajos que lo documentan, que es mucho más que un deporte nacional para nosotros. Es prácticamente uno de los rasgos sociales y culturales más marcados y más fuertes que tiene la sociedad uruguaya. Entonces es algo que nos atraviesa transversalmente, ¿no? Como país, como sociedad, como nación, y aún aquel que se considere menos futbolero del Uruguay, sí o sí es alcanzado por esa influencia que tiene el fútbol, ¿no? Cuando hay algún evento importante, por ejemplo, bueno, si Uruguay queda fuera de un mundial es una catástrofe, realmente, ¿no? Eh, y después, bueno, en un montón de cosas que tienen que ver también con la producción cultural, ¿no? Canciones, películas, libros, ni que hablar, ¿no? Es un elemento central. Y dentro de eso, eh, bueno, por esa gran preponderancia que tuvo desde siempre su práctica en el país, este, hace bueno, hay algún elemento ahí que se considera, ¿no? Dentro de algunas teorías buscando la explicación de por qué salen tantos buenos jugadores de Uruguay, siendo una población no solamente, como vos dijiste, reducida, sino también con ciertos rasgos demográficos más propios de países europeos desarrollados que de países latinoamericanos. Es decir, es una población muy envejecida, y sobre todo el país, también en lo que hace a su composición demográfica, la mitad de la población del país está en la capital, en Montevideo, que a su vez es la provincia o el departamento, como le llamamos nosotros, más pequeño del país, ¿no? Entonces es un fenómeno bastante eh, difícil de asimilar para alguien que es de fuera, ¿no? Pero bueno, hay mucha competitividad y sobre todo el fútbol infantil, que es un fenómeno mayoritariamente de Montevideo, hace que, por ejemplo, la grandísima mayoría de los niños montevideanos alguna vez pasaron por ese fútbol infantil. Todos los cracks que vos conocés y que todos los que están viendo conocen, que Uruguay ha exportado a las grandes ligas europeas, fueron producto de ese semillero que es el fútbol infantil. Sí, porque si no, realmente sería imposible que un país como Uruguay, por demografía, como tú bien dices, sacara tanto talento. Ahora vamos a hablar de nombres propios, pero antes de arrancar con eso, te voy a dar la oportunidad de que zanjar una polémica histórica y ahora vas a entender por qué. Cuéntale a la audiencia por qué se considera en Uruguay que la Celeste puede llevar 4 estrellas en el pecho. Bueno, eso es una gran polémica, que parece como esas cosas que es muy propia de los seres humanos, ¿no? Que a veces hay dos bandos, uno tiene una opinión, otro tiene otra, e incluso cuando uno la demuestra fehacientemente, el otro, si no lo quiere creer, no lo cree, es así. Esto viene a cuento de los títulos logrados por Uruguay en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 en Francia y Países Bajos o Holanda en aquel momento, que bueno, fueron considerados posteriormente por la FIFA, que bueno, la FIFA es la que habilita, digamos, a esa consideración de que esos dos títulos, por ejemplo, y no el de Bélgica en 1920, Sí. sean considerados como títulos del mundo, porque al no existir la Copa del Mundo de la FIFA, el evento que tenía la consideración, digamos, campeonato del mundo era el campeonato de fútbol de los Juegos Olímpicos. Uruguay gana
esos dos campeonatos en 1924 y 1928, que de hecho es un argumento de muchísimo peso a la hora de que en el Congreso de la FIFA de 1929 en Barcelona, Jules Rimet proponga con mucha fuerza la candidatura de Uruguay para ser sede del primer campeonato mundial de la FIFA en 1930. Producto de justamente Uruguay era en ese momento la gran potencia del fútbol, ¿no? Y bueno, recordemos que, por ejemplo, lo que te decía antes del fútbol del Río de la Plata, la final de los Juegos Olímpicos del 28 es en Ámsterdam y es entre Uruguay y Argentina. O sea, el fútbol del Río de la Plata era muy fuerte y nació con una grandísima rivalidad. De verdad, ¿no? Y que, bueno, sin ir más lejos, la final del Mundial del 30 es Uruguay y Argentina. Sí, sí, ya Así que, bueno, se veía. esa es la historia, ¿no? De las famosas 4 estrellas, a qué vienen las otras dos que no son del 30 y del 50. Sí, porque bueno, esto es un tema que los que estamos familiarizados con esto no nos sorprende porque ya más conocíamos un poco la historia, pero sigue habiendo mucha duda en el ambiente popular, podemos decir, o menos especializado, el por qué esta reivindicación. Y tiene su sentido, como tú bien dices, porque antes de 1930 el único campeonato internacional que había pues eran los Juegos Olímpicos y bueno, y ese es el germen o la semilla de la Copa del 30 y de ahí la potencia de Uruguay, que como bien dice, pues fue el primer campeón. Y nada, y con esa excusa hablamos de algunos de los jugadores. Yo te he preparado aquí una cosa, a ver si me sale, sabes que yo no soy muy dado, a ver qué te parece este cuarteto de grandes futbolistas para ilustrar un poco, hablar sobre ellos. ¿Qué te parece esta colección? Y bueno, palabras mayores, ¿no? Todos, algunos indiscutibles y otros bueno, que lo hemos estado hablando por Sí, fuera de micrófonos. Por lo menos uno. sí, Y creo te que sé diría, cuál me dice. y te diría que hasta dos. Mirá lo que te digo, te diría que hasta dos no han sido del todo profetas en su tierra. Y bueno, los dos de abajo, digamos, son los dos grandes símbolos en cuanto a, si hablamos de íconos emparentados con la gloria más temprana, sobre todo José Nasasi, que es hasta el día de hoy, por supuesto, es el futbolista más ganador de la historia del fútbol uruguayo, de selecciones por lo menos, 4 veces ganador del campeonato sudamericano, que hoy en día es la Copa América, doble campeón olímpico y campeón mundial, nada menos. Sí, hay mucha Además, gente. es el primer, no se denominaba así, pero es el primer Balón de Oro en la historia de los mundiales. Es el mejor jugador del Mundial de 1930 también. Capitán, por supuesto. Sí, te decía que hay mucha gente incluso que estudiosos del año 20 y 30 que lo sitúa entre prácticamente en uno de los 11 ideales del siglo. O sea que no estamos hablando de cualquier tuercebotas como podríamos ser tú y yo jugando a fútbol, ¿no? No, por supuesto, no. Y bueno, antes de ir a quien está al lado de Nasasi, que es Obdulio Varela, que es, bueno, el gran símbolo y a quien, sobre todo, por ahí fuera de Uruguay, más se asocia a la gran victoria del Maracanazo de 1950. Por ponerte un ejemplo, cuando el maestro Tavares asume allá por 2006 en la selección uruguaya, una de las cosas que él manda a hacer cuando se construye el complejo que se denomina el complejo Uruguay Celeste, que es donde está el centro de entrenamiento de la selección uruguaya, el maestro Tavares manda a hacer 2 gigantografías que están en el salón comedor donde comen los jugadores, todas las selecciones, desde la sub-15 a la mayor, comen ahí cuando están entrenando, y hay una gigantografía de José Nasasi y una de Obdulio Varela, solamente ahí dominando una gran pared que hay. Y bueno, realmente eso habla de lo que significan estos dos señores, ¿no? Que uno tomó del otro, ¿no? Obdulio Varela siempre tomó como su gran molde y su gran referente a la hora de aprender a ser capitán y de aprender a ser líder,
lo que había sido la estela que dejó José Nasazzi, que fue enorme, ¿no? O sea, el legado de Nasazzi es gigante y bien decías bueno, que en aquella época, que por supuesto que era un mundo de que estamos hablando de 90, casi 100 años atrás, ¿no? Pero un tipo con una ascendencia brutal sobre compañeros, rivales, y considerado además a nivel deportivo, no solo por lo espiritual, lo anímico, lo que fuera, sino que bueno, era considerado el mejor zaguero central bueno, además sé que se jugaba con un esquema muy distinto, ¿no? Sí. En aquel tiempo, pero sí que era, bueno, basta recordar eso que te decía, ¿no? De que fue considerado el mejor jugador del Mundial. Y bueno, estos dos son indiscutibles, ¿no? Son como los próceres, ¿no? Como esa gente que está en los monumentos. Le falta el caballo nada más, porque no, en la cancha no andaban a caballo, pero bueno, sí tienen esa categoría de próceres. Sí, Y son después, jugadores que... No, sí. dale tú. No, y después te decía, los dos de arriba, enormes, grandísimos jugadores, pero con algún matiz en cuanto a la consideración popular. Pero si querés ahora, dale y lo desarrollamos Sí, un poco. yo iba a hacer un par de apuntes. Primero, la gente del chat, que ya sabes que aquí en Twitch es muy interactivo y por eso nos mola muchísimo hacer los programas aquí, porque los podríamos haber grabado para pasarlo y no me gusta. O sea, quiero decir, me mola más esto que estamos haciendo aquí. Hay alguna Por gente ejemplo, muy querida ahí, ¿eh? hombre, tengo aquí los amigos de Nostalgia que ya me dieron recuerdos para ti antes del programa. Que dice Grandes, también tenemos el Rincón de Biduque que nos recuerda que hay que votar por la mascota. Ya está en marcha la encuesta para los que queráis votar y sumar los votos y luego, al último final del programa, conoceremos el nombre de nuestra mascota. Sánchez Martínez Tony, hola, buenas tardes, crack. Buenas tardes para ti. Gracias siempre por tu apoyo. Somiadora La, buenas tardes, amigos. O sea que tenemos aquí a todo el mundo aquí pendiente de lo que nos cuenta Sebastián. Y yo te quería hacer el apunte, que claro, hemos saltado de Nasasi al Negro Varela y que evidentemente hay muchos más jugadores, pues, por ejemplo, como Pedro Cea, como Escarone, que no piense la gente que no nos lo sabemos, sino simplemente estamos haciendo un No, pequeño barrido en la historia. no, claro, mira, a nivel del peso que tiene el maracanazo ha trascendido tanto mundialmente, ¿no? Por lo especial que fue ese partido en particular con Brasil, que un poco opacó a esa grandísima generación de ganadores totales, ¿no? Esos que mencionabas, otros como José Leandro Andrade, como Petrone, como Ángel Romano, el Manco Castro, y Lorenzo Fernández, se me vienen, ¿no? Así un montón de jugadores bueno, que fueron, no todos ellos fueron partícipes de las dos conquistas olímpicas y del Mundial del 30, pero bueno, por ejemplo, Nasazzi sí estuvo en todas, hasta incluso en lo que fue como su canto del cisne en un sudamericano en el año 35, ya con unos, si no me equivoco, 36 años de la época, Sí, a cuestas, ya un señor mayor, ¿no? En el que Uruguay, bueno, gana ese sudamericano contra Argentina otra vez en la final, y que es, bueno, como la despedida de esa generación absolutamente brillante y me imagino yo que inigualable a nivel de gloria deportiva, porque eran esos jugadores como Scarone. Scarone era considerado el mejor jugador del mundo en la época. Un tipo bueno, que llegó a estar en el Barcelona, llegó a estar en Italia, y, y bueno, hablamos de otro mundo, otro fútbol, ¿no? Preglobalizado, por supuesto, en algunos casos, este, con prácticamente nulo registro filmográfico, ¿no? Y sí, demás. Pero bueno, eran los tipos que mandaban en el fútbol mundial, ¿no? Uruguay va a los Juegos del 24 cuando el país en aquel mundo nadie sabía que era Uruguay. Cuando Uruguay va en barco a París
y asombra al mundo. Por eso te decía, ¿no?, que el fútbol es tan importante como marca identitaria, porque justamente en aquellos comienzos del fútbol de selecciones fue lo que hizo conocer a este país en el mundo, ni más ni Sí, menos. sí, sin duda, transgresor a todos los niveles, cuando evidentemente ni remotamente habría internet. Y esto que tú comentas de reivindicar un poco el fútbol de los años 20 y 30 y la historia del fútbol en general es algo que muchas veces charlamos con un compañero tuyo, con Carlos Castellanos, en la que se hace de menos, y todavía no tenemos por qué, todo lo que es pre-televisión en color o donde no haya filmografía. Eso no te quita de que Claro. evidentemente hubiera grandísimos jugadores, ¿no? Como todo esto que estamos mencionando, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, que pasó eso, ¿no? Que el peso que tuvo el maracanazo fue tan grande que un poco opacó, además bueno, de ser 20 años después del primer mundial, la leyenda y toda la producción que hubo, literaria, periodística, cultural y demás, fue muchísimo más grande. Tal Sí, vez, bueno, por ser un mundo un poco más moderno. Y además, porque esa dosis de épica que tiene el 50 no la tiene el 24, el 28 y el 30, que era más bien una historia de, de una selección dominadora, que era una potencia. La del 50 es la que va después de una huelga de 9 meses que hay en el fútbol uruguayo, en la que los jugadores tienen que volver a trabajar de Obdulio Varela de albañil, por ejemplo, como trabajó en algún momento. Y luego de esa huelga, Uruguay va en una desorganización total al Mundial, le toca una serie en la que solo está Bolivia porque los demás, bueno, no fueron al Mundial y llega a ese cuadrangular final que tiene la forma de definición única que hace que el partido, que termina siendo la final casualmente entre Uruguay y Brasil. A Brasil le servía el empate y demás, y bueno, y venía ganando de forma muy contundente, y Uruguay venía de empatar con España, venía de ganarle ahí nomás a Suecia, y bueno, y pasa lo que pasa, bueno, que se ha dicho tanto y se ha escrito tanto, y me incluyo, todos. algunos escrito y dicho y demás sobre eso, que injustamente tiende a opacar a lo que pasó antes, ¿no? Que de hecho aquellos jugadores del 50 tenían la más gran admiración que se te pueda ocurrir por los anteriores, ¿no? Fue de quienes tomaron todo lo que fueron ellos después. Sin duda. Y luego nos deja para la historia con muchos nombres míticos, por supuesto, el de Schiaffino, ¿no?, que luego también triunfaría en Italia, el de Claro. Alcide Gigia, por ejemplo, Míguez, ¿no?, que era otro grandísimo goleador. Sí, 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 totalmente. Bueno, Julio Pérez, Schubert Gambetta, Roque Máspoli, Sí, realmente Rodríguez Andrade, que era además sobrino de José Leandro Andrade, campeón del 24, 28 y 30, que se da esa particularidad, ¿no? Que luego hubo algunas otras familias de uruguayos, en el caso de sí, era tío y sobrino, ¿no? Pero tuvimos dos casos más de padre e hijo mundialistas con la selección, sí. que son bastante pocos en el mundo, en la historia de los mundiales. Uruguay tiene dos en ese sentido, que además con la curiosidad de que los hijos coincidieron en uno de los mundiales, y los padres también. Sí, Eh, creo intuir a qué dos te refieres, pero ahora lo repasaremos. Yo te iba a preguntar también por Roque Máspoli, ya lo han mencionado. Si hiciéramos un 11, que en este caso hoy hemos cambiado la dinámica, que otros días hemos hecho hacer un 11, ¿no? Pero bueno, para no comprometerte, porque ya sabes que los 11 siempre dan mucha polémica, sí. hablamos en general de épocas y de jugadores. Pero si tuviéramos que elegir un portero, ¿tú te quedarías con Roque Máspoli? De la historia de Uruguay, Sí. me quedaría con Ladislao Mazurkiewicz. Bueno, no está Sí, mal la opción. sí. Y bueno, creo que bueno que Roque Maspoli está ahí, ¿no? A continuación, porque bueno, fue muy importante en aquel momento, y era realmente un referente, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel de peso
dentro del grupo. Y además fue una figura que después, bueno, como entrenador, tuvo una carrera larguísima, que bueno, que no viene a cuento, pero sí como arquero fue uno de los top. Bueno, además hablamos de un arquero campeón del mundo, entonces, eh, bueno, los que lo pudieron ver y las crónicas de la época y el material que hay, bibliográfico, que habla sobre su nivel, habla de un muy buen arquero. Ahora, el caso de Mazurkiewicz fue tal vez, por lo que dicen, bueno, quienes vieron a los dos, fue superior porque, bueno, está toda también esa temática de cuando Lev Yashin medio como que lo designa como su sucesor, cuando lo invita a su partido de despedida y intérprete mediante, porque obviamente uno ruso y el otro uruguayo no tenían en aquel momento manera de comunicarse y bueno, lo invita y le dice, bueno, tú vas a ser mi sucesor, nada menos, ¿no? De Lev Yashin, y eso tuvo un peso muy importante y además, bueno, estuvo en el 11 ideal del Mundial de Inglaterra, 66. Por tanto, nada, ese es un arquerazo, además, bueno, emparentado también con la gloria de Peñarol, ¿no? A nivel de América y del mundo. Sí, sí, voy a preguntar, porque luego vamos a empezar, estamos a punto de llegar a la gloria de Peñarol en los primeros, sobre todo los años 60, ¿no? Bueno, con Sí. uno que no era uruguayo, con Carlito Spencer, ¿no? El ecuatoriano, pero con muy buenos jugadores como Rocha, por ejemplo. Sí. Grandísimo. Bueno, Jugador. Rocha, claro, es el único jugador en la historia de Uruguay que estuvo en 4 mundiales. Casi nada. Casi nada, ¿no? Que Y en uno luego, no por pudo jugar, ejemplo, se y lesionó luego, en por uno. ejemplo, y luego digo, por ejemplo, en el 54, que se nos llena la boca de hablar de los Magía de Voladores de Hungría, esa Hungría de los Puskás, Ivo y de Scuti y compañía, pues tu Uruguay estuvo a punto de tumbarla en semifinales. ¿Qué otros jugadores, pues hemos hablado de Míguez, pero qué otros jugadores nos hemos dejado ahí en el tintero? Bueno, ahí en esa selección del 54, que se decía que era incluso mejor que la del 50, tenía el agregado de algunos jugadores como José Emilio Santamaría, que lo conocen bastante por Sí, ahí, hombre. y bueno, una absoluta leyenda, ganador de todo en las dos orillas, ¿no? Porque también aquí ganó todo con Nacional y luego con el Madrid en España y en Europa, ¿no? Así que una verdadera leyenda y sobre todo, bueno, considerado también uno de los mejores en su puesto de la época. Bueno, él se incorpora a la selección en el Mundial del 54 y también estaba el argentino nacionalizado Juan Eduardo Hover, que es quien hace los 2 goles de Uruguay en ese partido con Hungría y tiene además una historia que le da como lo que se Sí, dijo en muchas crónicas, ¿no? Como que tuvo un paro cardíaco, en realidad fue un síncope, pero sí que lo tuvieron que reanimar fuera de la cancha en pleno partido, ¿no? Y él vuelve a jugar. Y bueno, Uruguay en ese partido contra Hungría no tiene a Obdulio en cancha porque se desgarra en el partido anterior, que si no recuerdo mal es contra Inglaterra. Él hace un gol de muy lejos y se desgarra el posterior con la fuerza del remate. Además, un Obdulio que ya tenía 36 por ahí. Y bueno, ese partido contra Hungría marca la pérdida del invicto de Uruguay en Copas del Mundo. sí. Nada menos. Es que claro, ahora la gente que pueda, digamos, conocer la historia de Uruguay, pues no sé, desde el siglo XXI, ¿no? Pues no puede pensar o no cree que Uruguay fue una potencia, pero lo fue, y como tú bien dices, entre esta horquilla, entre los años 20, 30, 40 y 50, pues sin duda un referente con un montón de nombres y un equipo súper competitivo, que como digo, llegó hasta la prórroga a la gran Hungría de Puskás y compañía. Sí, y Y hay que estar aquí afino. Hay una sí, jugada que es muy, muy recordada siempre, que bueno, el partido se juega en una cancha muy, muy barrosa, porque estaba lloviendo y había mucho barro, y en una de las áreas hay un tiro de Schiaffino con el partido 2-2, que la pelota él define, digamos,
suave, como era su costumbre, un jugador muy, muy técnico, muy sutil, ¿no? Muy delicado eh, en su juego, ¿no? Muy un estilista, ¿no? Como luego vos decías, se destacó al punto de ser considerado hasta hoy uno de los mejores extranjeros, no solo en la historia del Milan, sino del fútbol italiano. Todavía hoy en Italia es impresionante uno leer cosas, ¿no? que vienen de Italia en las redes o en artículos o lo que fuera, y cómo todavía es considerado de esa manera. Y bueno, esa pelota de Schiaffino queda como trancada en el barro y después van al suplementario y Hungría termina ganando 4-2. Sí, un Schiaffino, por ejemplo, que le complicó la vida y mucho al Real Madrid en la final del 58 con el Milan y que, bueno, finalmente pues ese partido fue resuelto en la prórroga con el tristemente fallecido ayer, pues, Paco Gento, que, Sí, bueno, pues nos sumamos evidentemente al pésame y al dolor de una leyenda y por desgracia, como yo decía en Twitter ayer, no somos conscientes de que el tiempo pasa muy rápido y que seguimos hablando de jugadores de los años, bueno, de todas las décadas, pero por desgracia pues se nos hacen mayores. Nosotros también nos hacemos mayores, pero no nos damos cuenta. sí. Y claro, yo muchas veces lo digo con mi mujer, le cuento historias del que vamos a hablar ahora, del Mundial 70, de esa Uruguay que llega hasta semifinales, pero claro, Seba, es que han pasado 50 años. Sí, parece que no, pero sí. Y bueno, claro, ahí, bueno, Uruguay, ese cuarto puesto del 70, para que quienes nos están mirando tengan una noción de lo que era justamente la gloria que tenía o a la que había estado acostumbrado Uruguay en esas décadas, ¿no? Entre la del 20 y la del 50, que el cuarto puesto de México 70 acá fue considerado un fracaso. Los jugadores tenían vergüenza hasta de volver al país porque pensaban que la gente, no sé, los iba a tratar mal o lo que fuera, ¿no? Estamos dando un cuarto puesto bueno, mundiales de 16 equipos y demás, pero bueno, era un cuarto puesto, ¿no? Casi nada. Era como que, bueno, hasta ahí, digamos que llega casi, pese a que hay, bueno, después de eso del 54, Uruguay no clasifica al Mundial 58 cuando se empiezan a jugar eliminatorias. Después tiene un desempeño muy pobre en Chile 62, no pasando la primera fase. Después en Inglaterra 66 se cree también que va con un buen equipo, pero pasa bueno, hay una historia ahí de los famosos cruces de Uruguay y Argentina con Alemania y con Inglaterra, con árbitros Sí, cambiados sí, y sí, bueno, sí, sí. esa historia. Y después lo del 70, ¿no? Y después viene en el 74 ese baño de realidad de un Uruguay que va creyendo que con el peso de su camiseta y de sus colores y de su gloria va como favorito y se enfrenta a una desconocida Holanda, porque Holanda no la conocía nadie en ese momento, y es el primer testigo privilegiado de lo que estaba pasando ahí con esa gente de naranja, ¿no? Se la llevaron todas, sí. Sí. Te pregunto por nombres propios. Por ejemplo, Víctor Espárrago, que aquí le hemos conocido como entrenador, pero era un grandísimo jugador. Bueno, Víctor Espárrago tiene la particularidad de que él en ese Mundial del 70, el equipo de Uruguay era un equipo muy, muy férreo, eh, muy fuerte, muy compacto, bueno, el talento de Pedro Rocha como diferencial, que se termina lesionando en el partido con Israel. Y lo que podía hacer Luis Cubilla arriba, que era otro jugador de muchísimo talento y que tuvo una gran carrera, ¿no? También es uno de los grandes jugadores de delanteros que ha tenido Uruguay. También pasó por el Barcelona, ganó con demasiado éxito bueno, en épocas de solamente dos extranjeros y fue dirigido por Puskás, casualmente, en el Barcelona. Que no contaba mucho con él tampoco y bueno, ahí se vino a River argentino y después, bueno, fue ídolo total ahí también. Y bueno, es un jugador que ha ganado con Peñarol, con Nacional, Libertadores, Sí. Intercontinental, ídolo en River y en España le dio el tiempo para ganar una Copa del Rey con el Barça, así que no se fue
en blanco en su palmarés, un absoluto ganador que después como entrenador ganaría también Libertadores, Intercontinental Sí. con Olimpia de Paraguay, ¿no? Un ganador. Pero bueno, Espárrago, me decías. Espárrago ocupa el lugar de delantero centro en esa selección, no siéndolo, era un volante, pero no tenía Uruguay un número 9. Entonces termina haciendo las veces Espárrago, y está aquella recordada jugada, perdón, de Luis Cubilla contra la Unión Soviética, que la debes haber visto, que es una jugada que Sí. se está yendo la pelota por la línea de fondo. Igual sale, ¿eh? Igual, ¿y no? ¿No te Sí, parece que igual sale fuera? sí, sí, seguramente esa jugada, bueno, siendo carne de VAR, estaríamos hablando Sí, de otra cosa, ¿no? Es dudosa, porque además hay, bueno, las pocas cámaras que había en la época, ¿no? Pero bueno, Cubilla fue el único que tuvo en ese momento el pálpito y la ambición de ir a buscar una pelota que estaba perdida y que el defensa soviético incluso no lo ve venir y la está dejando salir, ¿no? Él la roba entre las piernas de una manera muy sutil, levanta el centro y gol de Espárrago de cabeza. Ese partido, 1-0 para Uruguay contra la URSS, termina siendo hasta la victoria contra Italia en Brasil 2014, perdón, contra Inglaterra en Brasil sí. 2014, la última victoria de Uruguay ante un europeo en Copas del Mundo. O sea, pasamos del 70 al 2014 sin ganarle a europeos en Copas del Mundo. Sí, hay una transición fuerte, porque realmente hasta que no vamos a ver a Uruguay, si corrígeme, si hasta el Mundial Italia 90, desde el 74, No, o 74 y 86. No estuvimos en España 86, sí, y ¿verdad? no estuvimos en Argentina tampoco. Eso es la famosa expulsión de Batista, ¿no? En México, En el exacto, 86, contra 86. Escocia, sí, a Claro, y los el partido 50. octavo contra Argentina, sí, sí. Que ya, yo también voy cumpliendo años y ya se me van yendo algunos datos. Como digo, hemos hablado mucho sobre un jugador que te quiero preguntar en concreto, y ahí te la lanzo, y ídolo, sobre todo en River Plate, y Sí. que es el Enzo Francescoli. Bueno, Enzo pasa un poco, como para entrar en el tema, con Schiaffino pasaba algo similar a lo que pasó después con Enzo, que fue mucho más reconocido fuera que en Uruguay, ¿no? Porque como que su estilo de juego estaba emparentado mucho más con el estilo mucho más fino y más técnico, ¿no? Y tal vez acá se pretendía otra cosa y era tildado de un jugador frío, que no, como que no vibraba, y él de hecho incluso hace el gol del empate en Maracaná, y siempre se habló como que tuvo un mal partido ese día, y como que era discutido por eso, ¿no? Que a veces pasa con los jugadores habilidosos. Con Enzo pasó algo similar, además de que él recibió muchas comparaciones con Schiaffino a lo largo de su carrera, por cuestiones que había similitudes en su estilo de juego, en su físico, incluso en su posición en el campo, y siempre fue muy discutido en Uruguay. Tal vez por ser una figura que no jugó ni en Peñarol ni en Nacional, se fue muy joven a Argentina, después a Europa y después volvió a Argentina y no estuvo nunca identificado, más allá de que él en algún momento dijo que es hincha de Peñarol. Pero pasa mucho eso. En Uruguay el 85-90% de la gente es hincha de Peñarol y de Nacional. Está como, creo que muy polarizado al nivel de pocos países, ¿no? La adhesión de la gente hacia dos equipos que concentran la grandísima mayoría de los hinchas. Entonces, para los jugadores que no han pasado por ninguno de los dos equipos grandes, cuesta muchas veces encontrar esa identificación del público. Después, si le sumamos la personalidad excesivamente tranquila, nunca estar relacionado con declaraciones muy rimbombantes, ¿no? Un perfil bajo, ¿no? Un tipo como muy, muchas veces se lo tildó de triste, pero hablamos de alguien que
ganó tres veces la Copa América y en 2 de esas veces fue el mejor jugador, ¿no? Y bueno, después fue campeón de la Libertadores con River, donde es absolutamente ídolo. Jugó en Francia y fue mejor extranjero y campeón de liga con el Olympique. Tuvo un buen pasaje ya un poquito más mayor por el Cagliari. Después estuvo en el Torino, pero no le fue tan bien, porque además, bueno, no encontró seguramente en ese momento no era precisamente una potencia el Torino, y Enzo ya estaba bordeando los 34 años más o menos, y él después vuelve a River y encuentra esos últimos 2-3 años de su carrera en un equipo muy joven y un grandísimo equipo. Él ahí era el que, digamos, podía tener un marco en el que poner su talento sin desgastarse demasiado, ¿no? Entonces es brutal lo que él hace esos últimos años en River, al lado de jugadores, bueno, como Salas, como Crespo, como Gallardo, Ortega, bueno, más atrás, Astrada, Hernán Díaz, Ayala, etcétera. Era un equipazo dirigido por Ramón Díaz, y ahí Enzo ponía las pinceladas del talento que eso sí que no envejece. Me ha recordado por momentos a la misma situación que Messi en Argentina, cuando has hablado de que no jugó en lo grande, que es un poco pecho frío. Y digo, sí, ¿estamos hablando de Francescoli o del 7 veces Balón de Oro? Claro, y además con Enzo pasaba eso, ¿no? Que muchas veces, sobre todo, su época de futbolista, pese a esas Copas América que vienen a ser como aisladas, por ejemplo, él gana la Copa América en el 83, pero Uruguay al Mundial del 82 no va. En el Mundial del 86, él estaba señalado por la crítica internacional como uno de los grandes jugadores de ese Mundial. De hecho, en la película Héroes, es uno de los perfiles que aparecen destacados. Era considerado a ese nivel, ¿no? Internacionalmente, un jugador bueno, por ejemplo, vos me lo decías, te cuesta creer que acá no sea reconocido. Sí. Después en Italia 90, Uruguay no le va muy bien, y después tenemos una década de ostracismo, ausentes del 94 y el 98. Entonces él ahí termina su etapa en la selección con la Copa América del 95 como una suerte de oasis ahí en el desierto, que él ya veterano y había renunciado a la selección, vuelve, y bueno, tiene una gran actuación en esa Copa América que bueno, para el pueblo uruguayo y sobre todo para el pueblo futbolero, que viene a ser prácticamente lo mismo, esa Copa que se jugó aquí, vino a ser como realmente un bálsamo por eso, ¿no? Porque Uruguay estuvo toda la década del 90 sin participar de la gran cita. Entonces, bueno, eso fue ahí un momento que tuvo una pequeña reconciliación, ¿no? La gente consideró un poquito más a Francescoli en ese momento. Fue el mejor jugador, él en la definición por penales con Brasil con un hombro dislocado, que si se ve en las imágenes lo tiene por el ombligo más o menos, patea un penal con el hombro dislocado, ¿no? Con mucho dolor. Y bueno, ahí, pero después, bueno, en las siguientes eliminatorias Uruguay fue una debacle y se le responsabilizó mucho a él también, como si jugara solo. Sí, muchas veces pasa eso, que va con la carga de todo el equipo, ¿no? Un jugador. Yo siempre cierro este debate sobre Francescoli con una anécdota, con una cosa, y es que, claro, si un jugador como Zinedine Zidane, con todo lo que fue Zidane, le pone a su hijo el nombre de Enzo, se acabó el debate. Siempre digo lo mismo, o sea, es algo que bueno, un Zidane siendo juvenil del Olympique, fue testigo de primera mano de ver a Enzo en el día a día y de maravillarse con su técnica y de decir hasta el día de hoy de que no solo fue, sino que él, si le preguntás a Zidane hoy, te dice, Enzo Francescoli es mi ídolo, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, eso... nada, hay que hacerle caso. Yo siempre digo que hay que hacerle caso a los que saben. A los que saben, claro, exactamente. No podemos opinar, es como cuando la gente discute en los planteamientos de Ancelotti, por ejemplo,
Y digo, no, si Ancelotti tiene más cancha que todos nosotros juntos, se puede equivocar porque es humano, pero Claro. Ancelotti tiene, como diría, parafraseando a nuestro amigo Bilardo, tiene 40 años de cancha. O sea, Seguro. No, sabe, yo siempre sabe digo eso, latín. ¿no? O sea, Claro. que sobre todo en los países que tienen mucha cultura futbolística, como puede ser España y como puede ser Uruguay, la gente por lo general creemos que sabemos mucho de fútbol. Todos, ¿no? Sí. Algunos somos un poco más conscientes de que no sabemos tanto como el que estudió para ser entrenador o como el que estuvo dentro de una cancha, o las dos cosas, ¿no? Acá, por ejemplo, pasaba, ¿no? Que el maestro Tavares, que es una persona fundamental en la historia del fútbol uruguayo, que acaba de ser destituido hace muy poquito, luego de 15 años, casi 16 al frente de la Sí. selección. Él en algún momento no resultaban simpáticas algunas de sus declaraciones cuando él le decía a los periodistas que él partía de la base de que él, como entrenador, sabía más de fútbol que los periodistas, les gustara o no. Eso pasa con Luis Enrique también. Eso ha Claro, pasado hace poco con Luis Enrique. eso mismo. Entonces, bueno, se escandalizó mucha gente, pero tienen razón, ¿no? Porque eh, eso, yo por ejemplo, que jugué al básquet a nivel federado y llegué más o menos a integrar algún plantel de primera división y me gusta mucho y miro un montón de partidos, pero no soy entrenador, yo parto de la base que alguien que jugó lo mismo que yo y estudió para entrenador, tiene cosas que yo no logro ver del juego, entiende cosas que yo no entiendo del juego y sabe más. Es así de simple. Te voy a preguntar ahora por un heredero de Francescoli, siguiendo esta línea sucesoria que hemos iniciado con Nasasi, con Varela, con Schiaffino. Hemos llegado hasta los años 90, evidentemente, con el Enzo. Y uno de mis favoritos, que le hemos citado en Twitter, pero no hemos tenido la suerte de que nos pudiera acompañar hoy, porque entonces ya nos caeríamos de espalda directamente, que Sí. es el Chino Recoba. Bueno, el chino yo te diría, iba a decir tal vez, pero le voy a sacar el tal vez, ¿no? Hablamos de uno de los mayores talentos naturales que ha dado el fútbol uruguayo, sin dudas, ¿no? Que también fue víctima de eso, ¿no? De justamente lo injusto que es la opinión pública o el público futbolero en particular en cuanto a que es un deporte colectivo, ¿no? Y que muchas veces los futbolistas, eh, bueno, el otro día leía, ¿no? Por ejemplo, que George Weah, habiendo sido Balón de Oro, casi mete a Liberia en un mundial, ¿no? A Liberia. O sea que Sí. eso hubiera sido una de las hazañas más grandes de la historia del fútbol. Ryan Giggs nunca jugó un mundial, George Best nunca jugó un mundial. Entonces, pero bueno, juegan 11, ¿no? Los jugadores siempre van a tender a destacarse más en los clubes que en las selecciones, porque por más que la selección juegan los mejores de un país o los que en ese momento el entrenador que está entiende que son los mejores, si agarran una época mala, Yeah. o no tienen la suerte, ¿no? de tener compañeros al lado que tengan el mismo nivel que tienen en el club, ¿no? Porque me imagino que no es lo mismo que para un Chino Recoba jugar con Ronaldo, con Iván Zamorano y con Zanetti y con Figo, etcétera, etcétera, en el Inter y de repente con el nivel de talento que podía tener la selección uruguaya en los momentos que a él le tocó, ¿no? Pero como talento puro, indudablemente está de lo que yo pude ver, ¿no? Porque no pude ver a Escarone, no pude ver a Míguez, no pude ver a Petrone, ¿no? Y a toda esa gente. Incluso tampoco hay muy poco material de Schiaffino, ¿no? Más allá de las referencias que puede tener, pero de lo que pude ver, o de la época contemporánea, sí es uno de los talentos puros más grandes que ha tenido, esa zurda, ¿no? Que realmente era maravillosa. Sin duda, sin duda. Además que le tengo mucha envidia a nuestro amigo Rubén, Rubén Manzanilla de Fútbol Vintage Classic, que lo tuvimos aquí el otro día hablando de la Copa del Rey, y él ha podido entrevistar y habla más o menos habitualmente con el Chino Recoba. Así que desde aquí manifestamos públicamente nuestra terrible envidia hacia Rubén. A mí vos sabés que con el chino siempre a veces, bueno, son ejercicios medio fútiles, ¿no? Eso porque uno se termina martirizando con el pensar, uy, ¿qué hubiera pasado si tal cosa, ¿no?
Pero es como que siempre me quedó, además de que a mí siempre me gustó mucho más el fútbol español que el italiano, por una cuestión, no sé si de afinidad o qué, ¿no? Pero aún en las épocas en las que el calcio era la liga top, eh, como que me hubiera gustado ver al chino en la liga española. Sí. Que es algo que tengo como ese pálpito o esa espina de que él en algún equipo, acorde a sus características, hubiera dejado una marca tal vez mucho mayor que la que dejó en ese Inter, que era un equipo en el que él era un talento más dentro de los muchos que había, ¿no? Era difícil encontrarle su hueco por dos cosas. Primero, porque arriba había mucha dinamita. Tú has Claro, mencionado Ronaldo, Zamorano, Nicola Ventola, todos sí, delanteros como él. Y porque aparte los planteamientos del Inter, Roberto Baggio también, por ejemplo, y no sí, permitían esa media punta, ese volante de enganche. O eras delantero o eras centrocampista. Entonces, claro, claro. para ubicarlo como delantero, a ver cómo le iba a quitar el puesto pues Sí, a y Vieri, a además, Crespo, que vino después. claro, claro, sí, sí, aparte que en el calcio muchas veces se estilaba, sobre todo en esa época, de poner dos tanques arriba, ¿no? Jugar con También. doble 9, y con un 4-4-2 clavado, entonces era difícil porque el chino nunca fue un jugador que se prodigara mucho tampoco en el despliegue, ¿no? O en lo táctico. Y ahí, como para ver un poco, también quién tomar como referencia, decir, bueno, tomar conciencia de la magnitud de lo que fueron determinados jugadores, y vos decías antes lo de Zidane, ¿no? Con respecto a su idolatría por Francescoli, que hay una anécdota que le ha contado el propio chino, ¿no? Que dice que una vez en un entrenamiento del Inter estaban practicando tiros libres ahí después del entrenamiento, y estaba él con Luis Figo, y Figo le dice, ay, Chinito, si yo tuviera tu zurda, dice lo que sería. Entonces, bueno, eso cuando los propios jugadores y sobre todo los que han sido grandes cracks reconocen a sus pares, bueno, algo habrán tenido, ¿no? Hombre, imagínate, bueno, la derecha de Figo tampoco, Tampoco tampoco, estaba tampoco mal, es que ¿no? fuera joco. No, no. Claro. Bueno, y de ahí, bueno, evidentemente que no hemos saltado muchos jugadores, que no piensa la gente que no tal, pero como digo, si nos andaríamos aquí por 20, 25 horas de programa, nos hemos saltado por gente pues, como Perdomo, como Pablito Bengoechea, por ejemplo, Gustavo Poyet, Sí, pero avanzamos un poquito más en el tiempo y te pregunto pues por el tridente más conocido en la época moderna, ¿no? En la última década, y que tanta alegría le suministró a tu país. sí. Evidentemente hablamos, lógicamente, de Cavani, del Cacha Forlán y de Luis Suárez. Bueno, hablabas nada menos que de los 3 goleadores históricos de la selección uruguaya. Casi nada. Entonces, eso te da la pauta que, bueno, pese a que eh, los 3 coincidieron y que Suárez y Cavani son de la misma edad, tienen apenas unos días de diferencia, son nacidos con algo así como 20 días de diferencia al mismo año. Forlán sí es bastante más grande, coinciden. Y bueno, lo que es el mejor momento de Forlán, que es ese Mundial 2010 absolutamente superlativo, tiene a Cavani y a Suárez, sobre todo a Cavani, en un rol todavía más secundario, siendo muy joven, ¿no? Y con un rol más de sacrificio. Después, en 2014, un Forlán ya muy venido a menos deportivamente, con el mejor Suárez, aún volviendo de esa lesión de rodilla recuperada de forma muy rápida, un buen Cavani ya, y después en 2018 un Suárez ya un poco en bajada física sobre todo, con el mejor Cavani que se desgarra en el partido con Portugal, o sea que como que nunca pudimos tener a los tres en plenitud jugando juntos, ¿no? O sea, si bien coincidieron, no fueron las mejores versiones, pero sí estamos hablando de que bueno, para graficar eso, ¿no? De que en el listado de los máximos goleadores de la historia de la selección uruguaya está Suárez, el segundo, si no me equivoco, es Forlán, o Cavani ya lo pasó, pero están ahí. Son los 3 primeros. Casi nada, ¿no? De todas formas, aunque como bien dices, no llegaron a su peak o a su tope entre los tres,
se combinaba muy bien todos los veces que pudieron jugar juntos y le dieron unos réditos impresionantes a Uruguay, sobre todo, pues lógicamente, el Mundial 2010 y la Copa América 2011, ¿no? Claro, sí, bueno, ese ciclo, durante esos 2 años, Uruguay incluso un poquito después de la Copa América del 2011, si no me equivoco, y de memoria, acordándome por una nota que escribí hace un tiempito, que estuve chequeando esos datos, si no me equivoco, en junio de 2012, Uruguay llega al número 2 del ranking FIFA. Y que de hecho estuvo casi una década sin salir del top 10, o sea, durante el ciclo de Tavares, ¿no? Que bueno, que ahora hubo un montón de aristas, ¿no? Que tienen que ver con lo mediático, bueno, que influyeron en su salida, pero bueno, ese pico, ¿no? de 2010-2011 fue fantástico lo que se vivió acá, sobre todo por eso, ¿no? Porque, bueno, varias generaciones no habían visto nunca a Uruguay con ese nivel de protagonismo, de llegar a una semifinal de un mundial, de los mundiales que ya se juegan con la cantidad de equipos que se juegan ahora, ¿no? En la época moderna. Y bueno, con ese partido tan polémico que fue la semifinal con Holanda, en la que bueno, a nivel arbitral hay un documental que está hecho por Jaime Ross, que es un músico muy, muy icónico, y su hijo, que justamente es nacido en Holanda, porque Jaime estuvo exiliado durante la dictadura en Uruguay, como mucha gente, estuvo exiliado en Holanda, y su hijo nació y bueno, vive hasta hoy ahí. Habla un castellano muy, muy precario y es fotógrafo. Entonces ellos hacen el documental, se llama 3 millones, está disponible de forma libre en YouTube, así que ya te veo, por ejemplo, a vos buscándolo, o si no te Esta puedo pasar noche, el esta noche, enlace. para verlo. Ahí hacen, yo lo vi en el cine, el documental lo vi en el cine y salí más enojado que lo que estuve en el partido, porque hace una disección de todos los fallos arbitrales, polémicos por ser generoso, que hay a favor de Holanda y que perjudican notoriamente a Uruguay, que bueno, que perfectamente la sensación que tengo yo y muchos es que Uruguay podría tranquilamente haberse plantado en la final contra una España bueno, que era lo que era en aquel momento, ¿no? Hubiera sido un choque de estilo muy interesante. Y lo he hablado con amigos españoles que me han dicho, no sé si es porque me quieren mucho o le tienen simpatía a Uruguay porque me conocen, pero me dicen que ellos creen que Uruguay le hubiera dado más problemas a España y que hubiera sido una final más interesante en algún sentido, ¿no? Por ese choque de estilos tan marcado, ¿no? Uruguay era un equipo netamente de respuesta y de transiciones muy rápidas. España un equipo puramente de posesión. Ahí Sí, Josep hubiera dice que sido. se lo recomendé a él Sí, sí. también. Pues sí, la verdad es que hubiera sido un partido, bueno, yo creo que en diferentes claves de lo que fue Holanda o Países Bajos, diferentes tipologías, sí, con más pegada quizá Uruguay que la que tenía Holanda y un poco menos, a ver, no rígido defensivamente, pero hubiera sido un equipo muy peligroso al contragolpe, eso sin duda, ¿no? Porque Holanda era contrario a lo que era su estilo histórico, era un equipo muy bien armado atrás. Es verdad que Sí, tenía pues individualidades muy buenas, como sí. Kuit, Robben, Schneider, compañía, pero no tenía quizás esa velocidad en ataque tan explosiva, por lo que hubiera sido, evidentemente, enfrentarse a Cavani y a Luis Suárez arriba, ¿no? Hubiera Sí, sido, no sé, además hubiera estado bien. aquel equipo de Uruguay tenía sus características. Tenía aquel doble 5 de Russo Pérez y Sí. Egidio Arévalo Ríos, que eran dos perros de presa en su mejor momento, que posibilitaban una presión alta, constante, y ellos sabían que lo que hacían era dársela a Forlán, que Forlán estaba en un modo Oliver Atom, este, de, total, ¿no? Entonces, a partir de ahí era un equipo puro de presión alta, de contragolpe, y bueno, y esperaba.
Y bueno, sobre todo lo que me llamó la atención de eso, hablarlo con amigos españoles que me decían que ellos tenían el pálpito o pensaban que Uruguay iba a ser un equipo que iba a respetar menos a España que lo que fue Holanda, ¿no? A nivel, sobre todo por características anímicas, ¿no? Si se quiere, ¿no? De lo que iba a poner Uruguay en ese partido. Que bueno, nada, otra vez el ejercicio ese inútil de pensar el que hubiera pasado, sí. Sí. Pero bueno, que si ves el documental te vas a dar cuenta que los jueces nos mataron. Sí, yo tengo una teoría que, que las estrellas en el pecho o en la Champions, por ejemplo, aquí en el brazo, pesan mucho con independencia de que se hayan conseguido muchos años atrás. Entonces, por ejemplo, fíjate qué tontería, igual estoy equivocado, pero es una pedrada que tengo yo en la cabeza, que si Uruguay va a finales de 2010, ellos ya se sienten campeones del mundo porque ya lo fueron en el 30 y el 50 y hubieran entrado con otra determinación que a lo mejor Holanda, con la presión de ser por primera vez campeón del mundo, como no pudieron hacerlo, y de haber perdido 2 finales, ¿no? Claro, 74 y 78. Pasa una cosa parecida cuando el Real Madrid, por ejemplo, enfrenta a otros equipos en Champions League. Sí. Una muy mala temporada del Madrid, por ejemplo, el año pasado, llega hasta semifinales con Chelsea, le gana al Liverpool, por ejemplo, y casi supera al Chelsea en semifinales, con un equipo que era sensiblemente peor al londinense, incluso si me apuras al Liverpool, por lo menos bajo la previa, ¿no? Y bueno, al final tú dices, es que es el Madrid. Digo el Madrid como hablamos de Uruguay o de la pentacampeona Brasil, ¿no? Parece que eso, el peso de la historia. Sí, el peso de la historia, porque además eso, Tavares lo ha dicho mucho. El jugador uruguayo, así como yo te decía hace un rato, que Obdulio Varela miró mucho a Nasasi y a todos los muchachos de los Juegos Olímpicos del 24, 28 y Mundial del 30, cuando alguien mira para atrás, aunque sea muy para atrás, pero ve que hay algo, eso se transmite. Y el que alguna vez estuvo en un lugar, bueno, tiene cierto orgullo que por ahí el que no estuvo no lo tiene, y eso que decías, el peso de la tradición, ¿no? Del saber bueno, que estás representando una camiseta que tiene 4 estrellas, en este caso, o el que tiene las Copas de Europa aquí, no, es eso. Sí. Yo creo mucho en eso. Algo hay, sí. Yo creo mucho en eso, pero bueno, muchas veces decimos, bueno, a lo mejor estos jugadores, bueno, tampoco los jugadores no saben mucho de historia del fútbol ni a lo mejor de la historia de sus propios clubes o selecciones, ignoran un poco esto, pero yo siempre, como mitómano, me gusta pensarlo. Fíjate el estigma que se saca a España de encima con las 2 euros, o sea, el ciclo ese que es más o menos coincidente con el de Uruguay de 2010-2011, esto es 2008, sí. Eurocopa, Mundial y 2012. España siempre era el jugamos como nunca y perdimos. Era este. Claro. Era este. Claro. Y bueno, a mí me tocó, por ejemplo, cuando la Euro de 2008 yo estaba viviendo en España y bueno, lo viví de una forma muy especial por todos mis amigos y el cariño que yo tengo por España y ver de eso, ¿no? De que justamente la historia cambió de cuando una selección, en este caso, o un equipo, ya sabe que si una vez ganó, sabe que puede ganar, que es posible, ¿no? De que no tiene eso del miedo escénico del que habló Valdano, como podían tener los holandeses, decir, bueno, nosotros solamente jugamos, bueno, ahora, 3 finales del mundo y las perdieron las 3, ¿no? Entonces el día de mañana les toque otra final a los muchachos que estén en ese momento y el peso de esas 3 finales, aunque capaz y no capaz, pero que no habían nacido cuando se jugaron, pero el peso está, porque está de parte de la prensa, está de parte del público, está de parte de los espectadores que sí estaban vivos en ese momento, y lo mismo pasa cuando se gana, ¿no? Eso se transmite. O sea, sí. no es la misma España la que va ahora a los torneos. Por eso. Así tarde en volver a ganar, ¿no? Yo pienso que sí, pero bueno, a lo mejor somos algunos locos los que lo pensamos. No, eso yo creo que vamos a estar de acuerdo y lo que están mirando mayormente también. Claro. Bueno, le estamos robando bastante tiempo al amigo Sebas, que ya, como he dicho antes, le podéis seguir en Twitter,
en su Twitter de Seba Cittadini. Os lo recomiendo porque la verdad es que es una gozada. En estos últimos minutos yo te voy a tirar un último nombre y voy a aprovechar también para tirar la última de las encuestas, que como os contamos al principio, estamos decidiendo hoy, cuando ya despidamos a Seba, vamos a anunciar el nombre el nombre que vosotros habéis elegido para la mascota, evidentemente. Se lanza la encuesta los últimos 10 minutos para votar y en esos 10 minutos, bueno, lo que tú quieras estar, evidentemente, te voy a tirar un nombre porque mucha gente por privado me ha dicho, pregúntale. ¿Adivina de quién te quiero preguntar? No. Por uno que no estaba bien, un poco, no le regaba bien el cerebro, o al menos era su apodo. Y a ver, tiene que ver con el Mundial 2010. Sí, y El algún loco Abreu. penalti. Correcto, mira que no lo teníamos preparado, pero bueno, el loco Abreu. El loco Abreu es. Mira, te voy a contar una anécdota. El partido ese contra Ghana, yo lo viví de una forma. Yo tengo una particularidad. Soy, antes que nada, un bicho raro porque soy hincha de la selección. Y no de. O sea, no soy de ningún equipo, ni de los grandes, y tengo simpatía por un equipo muy pequeñito, que es Miramar Misiones, ¿no? Entonces, nada, no soy ni de Peñarol ni de Nacional, y soy hincha de la selección a nivel de esas personas que, con lo que implica ser hincha, ¿no? Que cuando tu equipo pierde te pones mal y que cuando gana estás bien y bueno, y cuando para mí Uruguay está en el Mundial es una fiesta y lo vivo con mucha expectativa y demás. Ese partido, lo que sufrí y lo mal que lo pasé, no me olvido nunca más. Y en el momento me pasaron dos cosas. En el momento que Suárez hace el penal y bueno, todo lo que viene, la expulsión y demás, estábamos con unos amigos en mi casa y no me preguntes por qué, pero tenía el absoluto convencimiento de que Asamoah Gyan iba a errar el penal. Pero estaba en el momento, pero le dije, lo erra, pero no con una expresión de deseo, estaba seguro que lo erraba. Nada, esas cosas mágicas que tiene el deporte, ¿no? Que además siempre te quedan atadas, ¿no? Como decir, bueno, que me acuerdo de lo que estaba haciendo en aquel momento y bueno, ese partido tiene mucho de eso, ese mundial tiene mucho de eso para los uruguayos y lo que hace Abreu en esa definición, que además él entra al partido faltando pocos minutos del suplementario, justamente para ser parte de la definición, que originalmente Tavares no lo había puesto en el quinto lugar, lo había puesto antes, y él le dice, no, maestro, póngame quinto. Él ya había visto toda la película en la cabeza, y en los días previos, cuando estaban practicando penales, ¿no? Que pasa eso siempre que los equipos, bueno, van a jugar una definición y es una posibilidad bastante concreta que haya una definición. Y dicen que además siempre fue un jugador muy efectivo en los penales, pero estaba que lo cerraba todos. Y él mismo, que además es una persona bueno, que es un personaje, ¿no? Con una autoestima muy alta y mucha locuacidad, es muy divertido escucharlo hablar, él ha conducido programas de televisión, ¿no? Vergüenza es lo que seguro no tiene. Y bueno, ahí hace eso, ¿no? Esa definición, como dicen ustedes, a lo Panenka, nosotros que le decimos que la picó. Y en el momento que yo veo, ¿no? Que va Abreu a patear el quinto penal y yo estaba con estos amigos y le digo, este hijo de puta la va a picar, que es lo que pensó los 3,5 millones de uruguayos, pensaron eso. Y como dice siempre Abreu, el único que no tenía internet era el arquero de Ghana, que no sabía que yo iba a hacer eso. Y lo hizo, y me enojé tanto, y lo insulté tanto, que no lo pude disfrutar. El corazón lo tenía acá, y unos nervios, porque además Abreu en México, en uno de los tantos equipos en los que jugó en México en su carrera de récord Guinness, a él en una final del campeonato mexicano pica un penal, el arquero se queda parado y se lo agarra así y le rescinden el contrato. El presidente del club casi lo cuelga de un puente, ¿no? Y el tipo va y en unos cuartos de final
un mundial con un estadio en contra, porque además el público de Sudáfrica lógicamente iba por Ghana, porque Ghana era África, y Sí, era un momento histórico porque podía ser el primer equipo africano en meterse en semis de un mundial. Y el tipo va y hace eso, ¿no? Que es uno de los actos de inconsciencia más grandes de la historia del deporte. Y que bueno, que al día de hoy es una anécdota bueno, que no se va a olvidar más, ¿no? Pero yo sí en el momento lo puteé tanto porque además sabía que lo iba a hacer y lo hizo y no podía creerlo. Realmente. sí Tenés que que lo estar muy hizo. loco. Tenés que estar muy loco para hacer eso. Pero imagínate que si lo puteaste y lo metió, imagínate No, bueno, si lo imagínate hubiera fallado. si lo hubiera errado, no sé qué. Te da un infarto y al pobre, al maestro Óscar Cosito Tavares, también le hubiera dado otro infarto ahí en el Sí, sí, propio sí. campo. Y yo creo que Qué los locura. compañeros hubieran tenido alguna palabrita también con el loco, ¿no? Más allá que era un personaje muy querido también en el plantel y un referente de ese plantel, pese a que jugaba poco, era uno de los líderes del plantel sin dudas, desde lo intelectual, desde lo anímico, ¿no? Del peso que él tenía por ser uno de los jugadores más grandes también. Pero bueno, los compañeros también estaban palpitando que él iba a hacer eso. Y bueno, por suerte queda en una linda anécdota. Como los penaltis de Panenka o el de Totti en 2000 o el de Sergio Ramos en 2012, que bueno, menos mal que los metieron, ¿no? Porque si no, Claro, daban ganas de matarlo. Zidane en la final de 2006, Sí, 2006. También la pica, pasa que queda un poco en el olvido por perder y por el cabezazo posterior, ¿no? Que además venía en plan MVP del Mundial, porque lo que había jugado a partir, creo que fue de octavos en adelante, fue una masterclass de Zidane eso, Sí. y en la final jugó un partidazo, y realmente a mí, que es uno de mis grandes ídolos del fútbol, que haya tenido ese final en su historia en los mundiales me duele. Sí. Eso es Zidane para lo bueno y para lo malo. Otro día, si te apetece, podemos correr, por ejemplo, la carrera de Zidane y analizarla, ¿no? Pero ese día tenemos que venir de etiqueta. Tenemos que venir con traje, corbata. Como el meme de Homero De Simpson Homer. ese. Sí. ¿Por qué tan elegante, muchacho? Hombre, porque si vamos a hablar de Zidane, evidentemente. Claro, sí, estamos de acuerdo. Las mejores galas, pelo engominado. Hay que caviar. alquilarse un traje y una copa de champán o algo de eso. Claro, y venir la limusín y todo. Sí, Pero sí. bueno, me parece un buen tema y bueno, al fin y al cabo nosotros no tenemos problemas para hablar de fútbol, de baloncesto también, que bueno, un tipo como tú que eres amigo de Claudio Charquero, oye. Es mi cuñado, no ¿Tu solo cuñado? amigo. Claro. No sabía, me acabo de enterar en directo. Sí, claro. Qué leyenda. Primero fue amigo y bueno, y hace muchos años cuñado también. Sí. Bueno. Vaya cuñado para la cena. Hermano. Oye, qué buen cuñado para la cena, ¿eh? De familia, de Navidad y eso, ¿eh? Está buscado. Sí, no, es un hermano de la vida, realmente. Sí. Pues le manda un abrazo y bueno, yo tengo un buen recuerdo de él porque coincidió los primeros años que yo empecé de delegado en baloncesto en LEP, él estaba jugando en Illescas, o sea que le conocí, le vi jugar y le admiré como profesional, así que bueno. Fíjate, todos los días se aprende algo nuevo. Le voy a decir. Claro que sí. Muchas gracias. Seba, espero que de verdad que hayas estado a gusto en tu debut en el canal. Sí. Se me pasó rapidísimo. Realmente lo disfruté mucho. Me encanta la idea de volver para hablar de Zidane, para hablar de básquet otro día. Así que ya sabés cómo lo más difícil por ahí es a veces cuadrar de que todos podamos por las obligaciones de la vida cotidiana y un poco la diferencia horaria también, pero nada, habiendo voluntad y sabemos que eso lo hay y bueno, amistad y ganas de compartir estos momentos y charlar de las cosas que nos gustan, así que nada, lo pasé genial. Placer, amigo, te vamos a despedir. Nosotros nos vamos a quedar aquí un poquito más porque ya vamos a anunciar el nombre de nuestra mascota y espera aquí la jefa, que la tengo aquí ya entre bambalinas, del Rincón de Viduque, nos va a acompañar aquí en este último tramo final. Y sí te invito también a ver el programa del lunes, que va a ser a las 8 de la tarde,
aparte porque eres un fanático, porque también viene un compatriota tuyo, que es Carlos Castellano, que creo que algo también sabe de fútbol. Sí. Así que bueno, nada, bueno, estaremos viendo. Y bueno, gracias por la invitación de nuevo a participar. Y bueno, y a ver también los próximos programas. Así que bueno, ya sabés que contás conmigo. Gracias, amigo. Dale, Cuídate te mando muchísimo. un abrazo grande. A ti. Vaya lujo que hemos tenido hoy con el amigo Sebastián Tadini. Como digo, le podéis seguir en Twitter, por ejemplo. Y nada, como digo, un gustazo auténtico. Y nada, darle las gracias, por supuesto. Y nos quedamos con él en el final del programa. ¿Pasa usted, jefa? Bueno, aquí tiene la jefa, ya la conocéis. Bueno, es verdad lo que nos hemos traído hoy. Hemos estado un poco lento en el tema de la silla. Sí, yo me he dado cuenta. No, pero no te silla. Estamos aquí en confianza, estamos en casa. Bueno, como ya sabéis, durante todo este último mes hemos estado buscando nombre para nuestra mascota. Nuestra mascota que nos lo ha hecho evidentemente Biduque, que la podéis seguir aquí en el canal YouTube, en el Rincón de Biduque. Ya sabéis que en YouTube es totalmente gratuita. Darle el botón de suscribir en YouTube, ¿vale? Y apoyarla en el contenido porque hace unas cosas maravillosas como nuestro... claro, evidentemente, para que quepamos todos, ¿no? Mira, te voy a quitar aquí el comentario para que se pueda ver. Y el banner también. Venga. Y ahora, ten cuidado que... Bueno, aquí tenemos nuestra mascota. No tenemos nombre para la misma aún, pero en estos últimos minutos del directo... El terremoto, ¿eh? Sí. En estos últimos minutos... Aquí, cariño. Venga, vamos aquí, a la logística. Venga, vete un poquito más para acá. Venga, pues como digo, con nuestra mascota, que es del Rincón de Biduque, ya sabéis el canal YouTube, os dejo ahí el enlace, darle a suscribirse al canal, como digo que es totalmente gratis. Quiero comentarte que tengo gente que está viendo esto. Ya va a cambiar las reglas. No, que es que no se puede meter, no se puede descargar la aplicación y me ha escrito por privado que por favor que quería votar. Me ha mandado una captura de que estaba viendo el programa. Y digo, bueno, pues sabotaje. Digo, bueno, yo voy a preguntar a ver si te admiten el voto. ¿Te gusta el micro nuevo? Sí. Está bien, bueno, pues te digo que aquí tengo la chuleta, vosotros no la veis en el directo, está aquí los votos apuntados. Hemos sumado los votos de las encuestas anteriores, las que hicimos la semana pasada. Luego los que hemos ido haciendo la encuesta de hoy, los que habéis comentado en el chat estos últimos programas y bueno, vamos a, pues nada, mira, dime los votos. Aquí tiene que poner uno. ¿A quién? Aquí. ¿A Pepe? Sí, a Pepe. ¿A Klepper? Bueno, vamos a hacer recuento. ¿Solo un voto más? Sí. Sí, porque no me han mandado captura de lo que han votado. Bueno, espero que se hayan hecho seguidores del canal y que se hayan suscrito. Que no se pueden descargar la aplicación, que se tienen que hacer, y la mitad son gente mayor y no. Mira, es muy fácil, solo tienen que entrar en Twitch a través de la aplicación o a través de la página web. Déjame que lo explique, por si hay alguien que no lo sabe. Sí. Vale, solo entran a través de la aplicación o a través de la página web, entran, se registran como usuario, que es totalmente gratis, en el buscador buscan el palo de Rensenbrink, a la izquierda, siempre lo digo mal, a su izquierda está la estrellita de seguir, le da seguir siguiendo, totalmente gratuito, y a la derecha tiene suscribirse, si son de Amazon Prime es gratis, 0 euros, y si no son de Amazon Prime, pues 4,49 al mes, y reciben. ¿Qué reciben? Venga, tú ya que te lo sabes. Pues tus libros, ¿no? Bueno, tus libros no, un libro. Así vamos aquí tirando la cata por la ventana. Un libro, vale. El libro, jugamos con un aprendimos como siempre. Conoce los contenidos antes que nadie. Día, hora e invitados de cada semana. Hoy porque he avanzado que el lunes va a venir Carlos Castellano. Pero todas las semanas nadie sabe lo que va a venir. Así que bien, y algunos contenidos exclusivos que también se los mandamos a los suscriptores. Mira, como ves aquí, tú es que esto no lo ves durante el directo. No, yo lo que quiero ver es ya el nombre del ganador. Venga, me tiene pues, nerviosa. Vamos a ver los últimos resultados. vamos a añadir los últimos resultados. Mira, a ver, por ejemplo, Oliver ha sumado 2 votos. Pues a Oliver le sumamos 2 votos. Palito ha sumado un voto más. ¿Vale? Y ya está. Y entonces esta ha sido la última votación con la que cerramos. Gracias a todos por participar, porque sois muy cracks.
Y nada, pues hacemos recuento de votos, ¿no? Venga, sí, que la gente está esperando ya, No, como ya, yo, ya, está nerviosa ya por saber el nombre. Estoy contando, hija. Bueno, Es que está muy a ver. ansioso por saber cómo vamos a tener que llamar a la mascota. Bueno, pues ya tenemos el nombre del ganador. ¿Eh? Ya tenemos el nombre del ganador. No me digas, Ha ganado. no te ¿Ha puedo ganado? creer, no te puedo A ver si yo he creer, tenido no la te puedo culpa. creer. Ha ganado. No creo. Tras el recuento. No ves más golpes que la gente que no está viendo parece que esto es un terremoto. Bueno, pues ya No, todo, he no, llegado yo, no soy te un apoyes. terremoto. A ver, por decisión popular, Venga. tras un recuento exhaustivo, El nombre nuestra ganador mascota oficial 2022 es. se va a llamar, Dilo, diría. no, dilo tú, que eres la Yo no entiendo tu letra. chiquilla, pero aquí lo pone. Yo no entiendo tu letra. Me parece letra de médico. Venga, dilo tú. Venga. Ay, bueno, ¿qué se le va a hacer? La Le gente la ha cuesta, le votado. cuesta. La gente la ha votado, pues así se va a Así llamar se va a la llamar. mascota. Resenbri. Ese es el nombre ganador de la mascota. Resenbri. Ha ganado en una pugna muy disputada con Palito, que era mi favorito, era mi caballito, y finalmente ha sido derrocado. Pues como ves, no he hecho, o no Por muy he. poco, ¿no? no ¿Por es- cuánto? Bueno, chiquilla, pues 6 votos, la que ha llegado al final, en la votación final, en la que ha votado la gente hoy, 6 votos para Rensenbrink, 5 para Palito, 3 para Oliver, 2 para Pepe y 1 para Iker. Esos han sido los resultados finales y eso, pues, Es lógicamente. que ese nombre es Aquí muy está. complicado para pronunciar. Va a decir la mascota Resenbri. La mitad de la gente no sabe pronunciar Tú Resenbri. sabes que mi favorito era Palito, pero que por desgracia pues, no he querido influenciar tampoco la audiencia. Podía haberlo hecho durante el directo, Eso lo digo yo, porque haber apoyado, bueno, pero es un tío muy neutral y es un tío muy coherente. Y no Sí, me pero gusta es que Palito influenciar es los un nombre demás. más fácil de pronunciar. Resenbri. Resenbri. Bueno, Un pues poquillo. a una emoción de No tendremos que censura. acostumbrarnos, no queda otra. Así Si es que- el nombre ganador, pues. Así que ya sabéis, aquí tenéis a Rensenbrink, es el nombre, Bueno, no suena, no ha sido muy original tampoco. no suena tan mal, no suena tan mal. Rensenbrink es oficialmente el nombre de nuestra mascota y Rensenbrink, precisamente, me lo pone a huevo porque, como hemos anunciado, el lunes ¿Qué pasa? a las 8 de la tarde, como hoy, empezamos también a las 8, vamos a hacer un especial sobre Rensenbrink. Porque mucha gente me ha preguntado, ¿y quién era Rensenbrink? Pues por eso le ha ¿O puesto qué la es gente el nombre. Por Rensenbrink? eso la ¿No? gente le ha puesto el nombre a. No, el ya está. ¿Qué vamos a hacer? Sí, ¿no? ¿Estás seguro que no le habéis puesto el nombre por hacer el homenaje a Rosenbrink? No. Mira, ya, Rensenbrink me gusta. ya hay primeros comentarios sobre el nombre. Claro, me gusta. Podéis opinar Ponerlo en plan, si creéis que ha sido justa justo o el injusto, nombre. que puede parecer justo o injusto, pero es lo que ha votado la gente. Ya, Es como por si, eso. yo qué sé, tú votas las elecciones municipales y el alcalde no te gusta. Pues si no te gusta, pues. No sé, Me extraña que la gente haya votado justa y ese adecuada, ¿eh? Justa y adecuada. Está perfecto. Así que ya sabéis, esta semana, como digo, cerramos hoy con el programa de lujo que hemos tenido aquí con nuestro amigo Seba desde Uruguay y nos emplazamos para el lunes, ¿lo digo bien? Sí. El lunes. La semana que viene vamos a tener programa. Y miro si porque tengo ahí la pizarra. Vale. La semana que viene, lunes, martes y miércoles, Fecha de día. los 3 días Madre mía. a las 8 de la tarde. O sea, ¿Habla una de Rosenbrink nomás? No, el lunes de Rensenbrink. Digo, El martes viene un exjugador, que no puedo decir el nombre. Pero no adelantes, si esos son. Estos son, ¿cómo se dice? Especulaciones. No, especulaciones no. No sé, cebos. Ah, cero. Estamos cebando los programas de la Vale, semana vale, que vale. viene, el lunes, y ya os cuento que vamos a hacer un especial sobre la figura de Ron Rensenbrink y pues la Holanda de 74, el Anderlecht de los años 70 y bueno, vamos a conocer un poco la vida de Ron Rensenbrink para que, bueno, ya no tengáis excusa para preguntarme nunca más que quién era Rensenbrink. O veis el programa y además vamos a tener un invitado de lujo, Sí, mi idolatrado y querido Carlos Castellano. no. O sea que, cuidado. Esto es exclusiva porque esto se supone que Bueno, hoy la he querido tirar, de hoy la he querido tirar. Jesucristo. Pero, si yo, por ejemplo, digo que el martes va a venir un exjugador que jugó en Primera División, que jugó Champions League, que fue ganador de la Liga Española, va a estar aquí, Dios mediante. No pasa Pero lo de- no adelantes más. Lo que no voy a decir es el nombre. No, tú no puedes adelantar No. tanto. Tienen que estar aquí No. para ver el programa. Hombre, por supuesto, pero ya vamos haciendo Claro. ganitas, como cuando
te tomas un aperitivo antes de comer, pues vas haciendo ganas, te tomas una cerveza y vas haciendo ganitas para la cena. Pues es una cosa igual. Bueno, vale. Digo, el martes vamos a tener aquí el lujazo de tener un exjugador, como digo, campeón de liga, que jugó Champions y que va a ser un lujo, porque además habla y le gusta el fútbol como nadie. Y el miércoles también vamos a tener un invitado especial con el que vamos a repasar toda la actualidad del fútbol, que es mucha. Y vas a traer un montón de gente, ¿no? Claro, 3 programas a la semana, garantizados, gratis si eres de Amazon Prime. Claro, ya que espera. Y 4,49 si no eres de Amazon Prime. Más barato, Ya, más barato que los títeres, como se decía coloquialmente. Así que nada, mira, como nos dice por ejemplo aquí Brian Plan, que nos dice, mira, me encanta que estéis los 3 y Michael Jordan de fondo. Mira, aquí está. Lo mejor de este póster, ¿sabes qué es? Las caras. Mira, las caras de las personas, aquí está muy lejos. Las caras de las personas viendo la canasta de Jordan. Hay aquí uno que está con la boca abierta. Hay otro aquí con las manos en la cabeza, como diciendo, oh my God, la que se nos viene encima. Caras de terror en el famoso The Shot final de la NBA del 98. Y como digo, bueno, hace poco me enteré que se pueden poner vídeos aquí en Twitch también para comentarlo. Así que eso me da pie a que un día podamos hablar de algún partido de eso de Jordan, ¿no? Por ejemplo, el mítico que mete 63 puntos en el Boston Celtics. Como suele ser que dice, Dios se disfrazó de jugador, he visto a Dios disfrazado de jugador de baloncesto. Por ejemplo, me parece un gran tema. ¿No? Claro, ¿Tú te vas a venir? ¿Te vienes un día o qué? No, porque yo no sé de baloncesto. Bueno, pues te puedes venir, no pasa nada. No sé de baloncesto, no sé de fútbol, imagínate de baloncesto. Bueno, os voy a dejar también aquí, como digo, el canal YouTube de Biduque, que tan gentilmente nos ha hecho el... Resembrí, porque ya tiene nombre, es Resembrí, aunque nos cueste alguna asimilarlo. Claro. Meter en el enlace, seguir el canal, ¿vale? Que es totalmente gratuito en YouTube, ya sabéis, aprovechad, por favor, y le dais un me gusta a los vídeos, claro. Le dais visibilidad y le dais a suscribirse, que es gratis, y la apoyáis, y por supuesto, pues, te damos las gracias por este detalle. Gracias a ti por haberme invitado. Tan cortés y valiente que Gracias, Brian Plan. Suscrito, ¿ven? Mira, tenéis que ser como Brian Plan. Suscrito. Muy bien, muchas gracias, Brian A ver, Plan. que nos dice que es muy con más chulo. Ay, gracias. Nada, seguro que te va a gustar y también pues para hacer manualidades, para aprender a hacer manualidades. Sí, claro, para que quiera. Ahí están los vídeos en YouTube. Bueno, ¿te ha gustado el programa que hemos hecho con Seba? Sí, me ha encantado. Lo que no me ha gustado mucho, y todo lo tengo que decir, lo siento, es el nombre de... Porque yo, mi de esto era Palito. Yo tengo que decir, a mí me gustaba, de los 5 que había era Palito. Te voy a mutear, mira que tengo aquí la opción de mutearte. No, pero es verdad. La audiencia ha hablado y ese es el nombre que sale. Lo que pasa es que me cuesta mucho trabajillo pronunciarlo, ¿eh? Bueno, ya te das tiempo, porque ahora ya es oficial. Que sí, ahora hay que acostumbrarse. Y pasamos un rato bueno y agradable. Imagínate que fuera ganado Pepe. Bueno, pues Pepe, pues si ganas Pepe. ¿No se te fuera hecho raro llamar a tu mascota Pepe? No. ¿No? Pepe, o Pepe, Oliver, Iker, pero Palito eso, y Resembring hubiera estado bien. Mira, por ejemplo, Iker me recuerda a Iker Casillas, entonces no me sabe tan raro. Y Oliver, o de Oliver Benji, tampoco te sabe raro porque ya estaba perfecto escucharlo. Pero Pepe, tú imagínate que el muñeco se puede llamar Pepe. Mi favorito era Furita. ¿Furita? Furita era para mí mi favorito. Pero ese no estaba en la lista de los 5 porque no llegó a los 5 primeros. Pero Furita, que nos lo dijo mi buen amigo Fabián Armillo, de Argentina, Furita hubiera sido un buen nombre. Pues sí, personalmente. Y si no, Palito. Es que a mí me gustaba Palito. De los 5 finales. De los 5 finales yo creo que el más bonito era Palito. Porque también era más fácil de pronunciar. Resembring está bien, porque además ahora va a venir el programa de homenaje a él y le va a venir el Deo. Pero sí que es verdad que cuesta un poquito de trabajo. Mira, me gusta el nombre, dice Sonia Alán. Original sí que es, ¿verdad? Oye, que también, ahora aprovechando un poco todo, que ya que estaba aquí, también, por favor, pasaros por el canal de Nostalgia, porque aparte que es muy buen canal, aquí lo tenéis en Twitch, y muy recomendable, y no porque saliera yo, sino que también el programa que hicimos el otro día, 4 horas y media, una tontería de nada, 4 horas y media hablando de la temporada 2001-2002 en la Liga Española, en clave, por supuesto, de Real Madrid y Barcelona. A mí me gusta más cuando sale ya hablando de los programas antiguos, porque esos son los que yo me sé que son de mi época. Oca. Sí, Oca, el 1, 2, 3, como son programas que yo viví porque era una niña, pues a mí me gusta. Es que yo de fútbol no entiendo, tú ya lo sabes.
Sí. No, y el otro día nos cargamos un punto bueno porque el juego La Oca salía en uno de los programas por Alvis Stewart, judoka, y le hicimos que le mandara saludos por Alvis Stewart al programa. ¿Ah, sí? En Twitter. Sí. ¿Te lo mandó? Sí. Claro, interaccionamos con ella, contestó y nada. Así que muy guay, esas son las cosas. Claro. Esas son las cosas que molan. Hombre, esas son las cosas del directo. Ya nos dice, ¿cómo disfrutaste las 4 horas y pico? Sí. Va a haber un momento ya que estaba un poco cansado, porque eran cerca de las 3 de la madrugada y los ojillos se iban cerrando y la edad se va notando. Ya no es como cuando salió uno de juerga y que echaba lo que hiciera falta. Ahora ya ha costado. Y dice Julián Paz, yo me tragué ayer casi entera la final del Madrid Intra de 1960 en Remé Televisión. Madre mía. Sí, lo que pasa es que ese partido no está entero y hay algunos trozos cortados, pero sí, gusta verlo todos los partidos realmente. ¿A ti es que te gusta hablar de fútbol? ¿A mí? Sí. No. Mira, yo creo que si le dejara solo con una persona hablando solo de fútbol, ni se enteraría que ha amanecido, ni que ha atardecido, ni que ha anochecido. Para él pasa 24 horas y se entera. Con Josep una fiesta. Y bueno, y se va porque hemos hecho el programa corto, entre comillas, hasta 1 hora y cuarto. Pero ahora luego ya cuando tenemos y tal, ya hay veces que echamos un rato de charla por WhatsApp y pasamos otras 2 horas o 3 horas hablando. Sí, para ti es que amistosamente. O sea que muy bien. Pasa volado las 3 horas. Porque está hablando de lo que le gusta. Mira Brian Plan, ¿cómo sabéis? Sí, con unas copas pasaba el tiempo más rápido. Claro. Está claro. Bueno, pero como digo, lo importante es pasarlo bien. Bueno, hemos tenido una semana un poco... Bueno, rara. accidentada en el sentido de que... Bueno, no, como ya expliqué el otro día, pues ni Dani Benavides ni Uy, he estado a punto de decir el nombre del jugador. No pudieron estar con nosotros. Te voy a hacer como cuando se dice un insulto. ¡Pi! Claro. No, pero sí también os digo, bueno, ya que estamos aquí en confianza, que tanto Dani Benavides como nuestro jugador Pi, como tú dices, se han comprometido a venir otro día, por lo cual yo no descarto, no. Dentro de 2 semanas este mismo jugador va a estar con nosotros. Bueno, si Dios quiere, él me ha dado su palabra de honor. Siempre que decir, si Dios quiere. Con lo cual no creo que falle. Y Dani Benavides también me ha dicho que pronto estará con nosotros. Así que, como digo, tenemos ya armada la programación de la semana que viene. Todos los programas a las 8, lunes, martes y miércoles a las 8. Y se vienen... cenado. No, se viene cenado. Te viene cenado porque te puedes dar 3 horas de programa. No me dejas hablar. Te puedes dar 3 horas de programa. Hay que venir cenado. No, porque va a ser antes de cenar, a las 8. A no ser que tú quieras cenar a las 7. Pues si tú quieres cenar a las 7 y a las 8 te pones el palo de Recembre, sí. Hombre, en vista de las 4 horas y media que no, esos son los programas con Nostalgia. Esos programas van a Nostalgia, a nuestro canal amigo y hermano. Aquí intentamos hacer entre hora y media, que ya es una pasada, pero son un poco más reducidos. No, lo que iba a decir, que se me va. Tenemos preparados varios programas especiales en febrero, porque hay cositas, se vienen cositas, programas especiales, de eventos especiales que se van a ir dando durante el mes de febrero. No adelantes nada hasta que no vayas llegando. No, yo te voy contando. Sí, pero no adelantes nada porque entonces ya tienes que dejar la intriga hasta que se vaya. Y como conté en Navidad, pues nuestro objetivo, o mi objetivo personal y ambicioso, es cada semana traer un exjugador, un exentrenador, que nos cuente sus batallitas. Claro, porque aquí somos muy de las batallitas, las contamos nosotros. Pero como pasa muchas veces en mis libros, la misma historia contada por el propio protagonista tiene mucho más peso. Por ejemplo, el otro día cuando estábamos con Javier Lozano, lujazo de programa el que hicimos con el presidente de la Liga Fútbol Sala, él estuvo en el Mundial 2002 con la selección española hospedado en Corea. En mi libro, en Atraco en Corea, yo detallo todos los lujos que tuvieron ellos en el complejo donde estuvieron residiendo los días antes o las semanas antes del evento, del Mundial. Bueno, pues eso mismo, por ejemplo, pues tiene más valor, evidentemente. Yo lo investigo y lo sé, pero tiene más valor contado en la boca de Javier Lozano, que estaba allí. Por ejemplo, pues nos contó las mismas cosas o algunas de las cosas que también van en el libro. Atraco en Corea. Que tú ya lo conoces. Ya que sí lo conozco. Ya casi me sé la historia entera.
Entonces, bueno, son cosillas que van viniendo, que molan muchísimo. Y bueno, también deciros que, bueno, ya lo habéis visto en redes sociales y ya lo conté aquí varias veces, que uno de mis proyectos futuros, pues es un libro que estoy preparando, que esto es secreto. No se lo voy a contar, no se lo voy a contar a nadie, que lo sabe. Está motivado y lo va a largar también. No. Hombre, lo que pasa es que he dado pistas, no. Algún tiro se sabe si en el libro va a salir Urs Meyer, que el otro día no quisiste venir conmigo a Marbella, que podías haber venido a ver a Urs Meyer, pues que tú estás con tu canal YouTube, que no caga, y que espero que todo el mundo se suscriba allá al canal, ¿no? Sí, claro. Pero podías haber venido con Urs Meyer y a conocerlo, que es un tipazo. Sí, claro, yo no lo dudo. Entonces, ese libro... yo no entiendo del cuerpo. Vamos, como suele decir mucho, a Dios mediante, Claro, Dios mediante. Es un proyecto a largo plazo, en un libro en el que, bueno, ya sabéis evidentemente que va a estar Urs Meyer, no sabemos en calidad de qué y cómo va a girar el tema y por qué está Urs Meyer en ese libro, pues este proyecto probablemente saldrá en 2023. Si Dios quiere. Si Dios quiere, evidentemente. Dios mediante estará en 2023 en las mejores librerías y, y en todas las en Amazon y en todos lados. Y en el Palo de Rensenbrink, que lo venderemos aquí en exclusiva a los suscriptores. Claro. Le haremos precios, le haremos descuento a los suscriptores del canal. Ese es el proyecto a largo plazo, que bueno, ya lo he contado así a grosso modo, pero bueno, también quería que lo supierais vosotros, que estamos trabajando en ello, como diría Utragueño. Y bueno, pero eso ya será otra historia. Sí, eso me suena a mí al final del libro. Eso ya será otra historia. La historia de cuál te refieres a esta. Sí. El juego como nunca, pero como siempre en la parte final dice, bueno, pero eso será otra historia. Claro. Aunque bueno, os recomiendo que lo leáis, por supuesto, todavía está a la venta, es un libro del año pasado, pero como habla de un tema totalmente atemporal, que es el Mundial 94, esa historia ya no se mueve. Yo siempre lo digo, que es el regalo ideal. Da igual que sea el día de San Valentín, que sea su cumpleaños, que sea su santo, que sea el día del padre, da igual. Es un regalo perfecto, porque si le gusta el fútbol, le va a encantar el libro. Está claro. Eso lo tengo yo más claro que todas las cosas, vaya. Bueno, pues nada más. Como digo, el lunes tenemos una cita porque se van a cumplir 2 años del fallecimiento de Ron Rensenbrink. Aprovecharemos para hablar del conocido como La Serpiente. Y hablaremos de esa Holanda del 74 y de ese mágico Anderlecht que dominó prácticamente Europa durante toda la década, y conoceremos un poquito más la figura de Ron Rensenbrink con un invitado muy especial y muy querido por mi parte, que es Carlos Castellano. Bien, ¿no? Qué lujazo, ¿eh? Venga, te espero, no me falles. Bueno, claro, yo y todo lo que estáis ahí, ¿vale? Venga, os espero a todos vosotros, como digo, el lunes. Volveremos aquí en el Palo de Rensenbrink, muy atento a la programación, muy atento a Twitter, a JSV1980. Y nada, daros las gracias, por supuesto, por vuestro apoyo y cariño. Venga, un saludo. Chao.